La mejor representación del problema. Este es un tema que ya vimos en método clínico, en razonamiento clínico, pero hoy hablaremos de cómo mejorar las representaciones del problema o la oración definitoria de caso. Soy Daniel Contreras Reyes y luego de haber visto la primera unidad y nuestra primera solemne, ahondaremos en ciertos temas y recalcaremos ciertas cosas que son fundamentales para construir una buena representación del problema. Como introducción, es importante mencionar que cualquier currículum de razonamiento clínico tiene que ser de naturaleza espiral. Esas son las recomendaciones internacionales. Por tanto, una vez que los temas se han aprendido inicialmente, se deben revisar de forma continua, con niveles crecientes de dificultad a lo largo de la formación y la práctica clínica. Eso quiere decir que nos enfrentemos a más casos clínicos y repasemos conceptos y trabajemos de un modo de práctica deliberada, trabajemos resolviendo estos casos a través del proceso de razonamiento. Por eso es que es importante recalcar esta especie como de árbol donde están los elementos del razonamiento clínico y donde hoy ahondaremos en el tema de la historia clínica y la representación del problema a través de un ejemplo. Esta es una diapositiva que ya habíamos visto en anamnesis guiada por hipótesis, pero quiero recalcar que luego de delimitar el problema al paciente a través de un motivo de consulta, es muy importante la transformación semántica para desarrollar la hipótesis diagnóstica, llevar a una análisis dirigida e integrar la fisiopatología. Y acá recalco, integrar la fisiopatología en todo punto, incluido desde el síntoma, el signo y el síndrome, para generar una correcta representación del problema. Entonces recordemos que la representación del problema se lleva a través de una anamnesis dirigida y un examen físico razonado. ¿Y qué es lo importante? Que toda la información que recabemos sintetiza de una forma razonada y lógica el problema del paciente para generar una hipótesis diagnóstica. Y a esto es lo que llamamos la oración definitoria del caso. Recordemos entonces que cuando somos novatos o el novato frente a una enfermedad o frente a un síntoma, explora muchos diagnósticos diferenciales con un pensamiento que le llamamos regresivo. Tiende a repetir preguntas que ya ha hecho porque está tratando de validar un diagnóstico etiológico y luego otro. Por tanto, es poco eficiente, ocupa mucho tiempo y muchas veces no llega al diagnóstico correcto. Y aquí vamos con el caso que vamos a resolver en esta clase. Les voy a contar una historia creada por un novato o creada por un estudiante de probablemente segundo año de medicina. Entrevistó a su paciente y nos cuenta la historia hoy. Dice que a las 2 de la mañana un hombre trajo a su esposa de 43 años a la urgencia de Wynn porque le faltaba el aire. La disnea habría empezado de repente más o menos a las 23 horas. Esta señora sentía náuseas y vómito y expulsó una pequeña cantidad de líquido de aspecto bilioso, además estaba taquicárdica. Se quejaba de dolor torácico de costado que empeoraba a la respiración profunda. Además, durante unos días había expectorado pequeñas cantidades de sangre. Durante los 4 días previos se sintió muy mal y tenía dolor de garganta y congestión nasal. Y en los últimos días refirió fiebre, escalofríos y la noche anterior se había despertado con una sensación de opresión, pero que remitió. Además, había antecedentes de bronquitis previa y un antecedente de una trombosis venosa de extremidades inferiores. Bueno, de todos estos antecedentes, toda esta información de ficha clínica, la verdad es que no hay un orden, no hay una lógica para contarla, no hay una oración definitoria de caso y es lo que vamos a tratar de construir para tratar de dar una lógica y poder crear una hipótesis diagnóstica. O intenten pensar desde ya si con lo que ya les he contado lograron retener algo de la información y generar su propia hipótesis.
Entonces vamos a cómo lo hace el experto, por qué el experto es tan eficiente. Y el experto es eficiente porque crea una representación del problema en su mente. Y esto se enriquece con una red de conocimientos de guiones de enfermedad. Ocupa más o menos abstracción semántica y ocupa muchos, ojalá la mayor parte de calificadores semánticos, que son palabras clave que se ocupan para poder ayudar a nuestra mente a descargar cierta información. Además, conoce los síntomas y la probabilidad de enfermedad y ocupa un árbol de decisiones o una especie de esquema de mental diagnóstico para llegar a la hipótesis a generar. Importante, y lo recalco, y por qué lo preguntaron también sobre por qué se preguntaba en la solemne, no se pregunta en las pruebas. La anatomía, la fisiopatología y la semiología no pueden no ir de la mano con la construcción de la representación del problema. Recordemos la paradoja de Bordach en la resolución de problemas. Bordach entre el año 91 y 94 realizó este paper y este esquema donde habla de la eficiencia y eficacia entre un novato y un experto. Y vemos cómo el novato tiene, tiene de alguna forma conocimientos que están disgregados o dispersos y le cuesta generar una hipótesis a partir de todos estos conceptos disgregados. Si vamos avanzando en la expertise y en la experiencia clínica, el experto va de algún modo u otro generando ciertos esquemas y script diagnóstico o guiones de enfermedad que permiten generar patrones de reconocimiento que son de rápido reconocimiento. Estos patrones o cómo se ordena algo es como tal como un ajedrecista recuerda ciertas partidas de ajedrez. Recordemos que entonces las representaciones de expertos versus novatos diferencian fundamentalmente en que los expertos ocupan gran cantidad de calificadores semánticos, que son estas palabras claves que van a abrir información dentro de carpetas ordenadas en la mente o en la memoria de largo plazo. Entonces, aquí los tips y claves de esta clase. Uno de los calificadores semánticos de mayor importancia y que está en el esquema de las 4 preguntas es el calificador semántico respecto al inicio de la enfermedad y a la temporalidad. Por tanto, es fundamental conocer la historia natural de las enfermedades, cómo se desarrollan en el tiempo, desde los primeros síntomas a cómo se van cronificando, y el inicio también de los síntomas respecto a una enfermedad y la temporalidad con que se dan. Ejemplo, hay 4 temporalidades que son características para en general todas las patologías. Hablamos de hiperagudo a los síntomas o patologías que se generan dentro de minutos a horas. Por ejemplo, un dolor que es de inicio súbito, que se irradia a la espalda, es característico de la disección aórtica. Una disnea de inicio súbito, con dolor, es característico del tromboembolismo pulmonar, así como una hemiparesia de inicio súbito es característico de un accidente cerebrovascular. Las patologías que son de inicio agudo, o sea que duran o tienen una temporalidad de horas a día, tenemos como algunas características como la infección respiratoria aguda, el síndrome coronario agudo, la apendicitis aguda, etc. Este calificador semántico puesto después de esta hipótesis diagnóstica, la verdad es que acota mucho las posibilidades de diagnósticos diferenciales y por tanto nos ayuda a llegar a un diagnóstico preciso. Subagudo hablamos de días a semana y finalmente crónico hablamos de semanas a meses. Y pese a que ciertas patologías, como ya he dicho antes, que tienen una temporalidad estricta, por ejemplo, una diarrea crónica, que habitualmente es más de 4 semanas, o una enfermedad renal crónica, que habitualmente es más de 3 meses, de todas maneras se corresponden con esta temporalidad de que lo crónico es semanas a meses. Y aquí que tenemos la insuficiencia cardíaca, tenemos enfermedades crónicas como el EPOC, la diabetes, etcétera.
Además de la transformación semántica de temporalidad, es fundamental la transformación semántica correcta de los síntomas o signos. Y esto es importante porque el relato del paciente, así como lo reciben ustedes cuando reciben el caso clínico, es desde sus propias palabras. Por ejemplo, que le duele el pecho como una puntada al costado y cuando respira de forma profunda. Entonces nosotros debemos transformar eso al síntoma semiológico y esto podría quizás ser una angina, un dolor coronario, un dolor pleurítico, podría ser un dolor de las uniones costocondrales, etcétera. Y tenemos que clarificar ese dolor. Por ejemplo, cuando una paciente dice me siento cansada, también tenemos que clarificar si ese cansancio es debido a astenia, si ese cansancio es debido a dinamia o a lo que la paciente se refiere es fatiga después de algún esfuerzo. Por ejemplo, esta paciente nos contaba que expectoraba pequeñas cantidades de sangre y al expectorar pequeñas cantidades de sangre o al toser con sangre debemos clarificar de dónde viene esa sangre. Puede que sea una descarga posterior, por ejemplo, de una epistaxis, puede que sea sangre que viene propiamente del árbol bronquial y que esto sea una hemoptisis o puede que sea sangre que, por ejemplo, venga del tracto digestivo. Y eso hay que identificarlo para poder identificar correctamente el síntoma. Por ejemplo, cuando la paciente del caso ahora a resolver dice que siente falta de aire, confirmar que se refiere a disnea, que es nuestro calificador semántico para o síntoma cardinal con el cual vamos a iniciar. Entonces, respecto a el calificador semántico de transformar bien los síntomas y signos, aquí es fundamental y vengo a recalcar en esta diapositiva que combinamos el proceso con el contenido en razonamiento clínico. ¿Y a qué se refiere esto? El proceso de anamnesis no puede separarse del conocimiento que han adquirido hasta el momento de epidemiología, de anatomía y de fisiopatología. Y esto es fundamental porque así como en una anamnesis dirigida debemos tener conocimientos de epidemiología, de anatomía y fisiología, también tenemos que tener conocimiento o manejo como habilidad de realizar una comunicación efectiva. Independiente de la causa, el paciente va a un médico y de alguna forma lo que quiere expresarle al médico o a la médica es que, a modo de ejemplo, ha notado algún cambio en su anatomía y su fisiología normal. Eso es lo que nos dice el paciente en su relato desde sus propias palabras. Y lo que nos quiere preguntar es que, o quiere decirnos, si es que lo que le sucede, esa alteración de su anatomía o su fisiología, es algo normal, por ejemplo, es parte del envejecimiento, o es en sí una enfermedad. Y si es una enfermedad, si esa enfermedad tiene tratamiento o si es una enfermedad grave, por ejemplo. Además, quiere saber si volverá a su estado de salud previo o esto le dejará alguna pérdida de función o esto provocará que se acorte su pronóstico de vida, etcétera. Por eso, para ahondar en este tema, traigo a colación un paper que fue publicado en el British Journal Gastroenterology que tiene que ver con las perspectivas de los pacientes, perspectivas clínicas respecto a tres síntomas, que son la pirosis, el reflujo y la indigestión. Y pese a que no voy a ahondar en los resultados de esta investigación, lo que sí voy a traer como ejemplo, si es que quieren leer luego, ahí está la referencia a leer el paper, es que cada síntoma tiene una definición clara, tiene un sitio anatómico asociado, tiene una fisiopatología, y lo destaco con rojo, tiene una fisiopatología que hay que entender y hay que conocer de forma básica para tener un entendimiento del síntoma. Esto está asociado a un relato del paciente respecto al síntoma y a una base empírica de conocimiento respecto a las patologías que lo generan. Por eso es tan importante que cuando nosotros transformamos el relato del paciente a la transformación semántica de un síntoma, ese síntoma debe estar correctamente definido, así como también entender desde qué proceso fisiopatológico aparece.
Y llegamos a una diapositiva que se repite siempre, que es el método. ¿Y por qué la repito y vuelvo a colación? Porque el método es la oración definitoria del caso, es la que nos permite construir un resumen o una síntesis bien realizada sobre el problema que le está generando al paciente, el problema de salud. Y esto es lo que de alguna forma nos va a ayudar a fundamentar de forma correcta nuestra hipótesis diagnóstica. Recuerden que son 4 preguntas clave y en estas 4 preguntas está quién es el paciente, que responde a el sexo biológico, porque hay ciertas enfermedades que se dan más en hombres que en mujeres, hay algunas que se dan en igual proporción, la edad del paciente, porque eh, las patologías se dan en grupos etarios también distintos, las comorbilidades y los antecedentes de enfermedades previas o de factores de riesgo de enfermedades previas, así como también en algún tipo de enfermedades ciertas etnias que son más prevalentes alguna que otra enfermedad. Y finalmente, todo lo que tenga que ver, que sea de importancia respecto a la anamnesis remota, que nos hable de su aspecto social o sus condiciones de vida, que puede hacer que una enfermedad sea más prevalente que otra. Entonces, la primera pregunta a responder es quién es el paciente y por tanto debemos saber mucho de epidemiología y saber las probabilidades de enfermedad respecto al grupo etario, de respecto al sexo biológico del paciente y respecto a los antecedentes o factores de riesgo de enfermedad. Luego de eso, saber muy bien ordenar y clasificar el tiempo de enfermedad respecto a cuánto tiempo lleva este proceso de salud-enfermedad, si pertenece y ocupar los calificadores semánticos de hiperagudo, agudo, subagudo, crónico, para que nos ayude a clasificar frente a qué probable patología estamos. La pregunta ¿qué y cuáles son sus síntomas? Es fundamental para la construcción del síndrome y a través de la construcción del síndrome para saber si estamos realmente ocupando de forma correcta el calificador semántico y estamos ocupando de forma correcta el síntoma que estamos definiendo. Tenemos que clarificar con el paciente si lo que nosotros estamos ocupando como síntoma es lo que realmente el paciente siente. Y finalmente, el cómo se genera el problema de salud tiene mucho que ver con el síntoma cardinal que hemos utilizado y el comprender que a partir de este síntoma cardinal y los síntomas asociados, esos síntomas tienen siempre asociado un proceso fisiopatológico que los genera. Y por tanto hay que entender este mecanismo causal de una forma no totalmente compleja, ni a nivel molecular, sino que un entendimiento que nos permita dar además de una imagen contextual y relatada, nos permita generar una imagen visual de cómo se genera el problema del paciente. Entonces tratemos de ordenar esta historia que estaba bastante desorganizada y que no tenía una estructura que nos permitiera generar la representación del problema. Entonces vamos a ir a responder la primera pregunta. ¿Quién es el paciente? En este caso el paciente es una mujer de 43 años que nos dice en algún momento que tiene antecedentes de trombosis venosa profunda, TBP, eso es, y una bronquitis, que la verdad es que no está claro si es que es crónica, si es que es una bronquitis que tuvo una bronquitis aguda respecto al último periodo, estos últimos 4 días. No lo tenemos muy definido en la anamnesis dirigida o la anamnesis dirigida por hipótesis, podríamos clarificarlo. ¿Cuál es la temporalidad de su problema? Primero, vamos a tratar de clasificar que ella nos cuenta que tiene una historia reciente de odinofagia, o sea, dolor al tragar, y rinorrea, o sea, líquido que cae por su nariz, de líquido que la mayor parte de las veces es muy seroso, de 4 días de evolución, asociado a un compromiso del estado general. Recuerden que ya vimos un caso de compromiso del estado general, y esto asociado a sensación febril. No sabemos si tiene fiebre, pero ha tenido sensación de fiebre y una tos húmeda, porque no es seca, una tos húmeda productiva, porque bota esta secreción húmeda, y la expectora la elimina hacia afuera, de características mucosas asociada a episodios de lo que nos cuenta esta tos con
cantidades pequeñas de sangre, que son episodios de hemoptisis de baja cuantía. ¿Qué síntoma es el síntoma cardinal o el síntoma por el cual consulta la paciente? Hoy consulta porque comenzó con disnea de inicio brusco o de inicio súbito. Y esto es muy importante como calificador semántico para distinguir cuál podría ser la causa. Además, esta disnea de inicio brusco se asocia a un dolor de características pleuríticas, un dolor puntada de costado que aumenta con la inspiración y que es de gran intensidad, y dado la gran intensidad probablemente eso es lo que provoque los síntomas neurovegetativos de náuseas y el episodio de vómito con contenido bilioso. ¿Cuáles entonces son los hallazgos claves que hemos definido luego de estructurar esto? Es que hay una disnea de aparición brusca o súbita, hay síntomas de febrícula los días anteriores y hay un dolor pleurítico. A partir de ello, hay que ahora generar una hipótesis de trabajo que nos haga pensar qué puede conjugar todos estos síntomas y toda esta progresión de enfermedad o historia de enfermedad. ¿Para qué? Para que construyamos ahora una historia ordenada, una oración definitoria de caso que nos permita fundamentar nuestra hipótesis sindromática. Entonces contaremos de forma ordenada ahora esta misma historia. Estamos ante una mujer de 43 años con antecedentes de trombosis venosa profunda y bronquitis al parecer a repetición. Tiene una historia de odinofagia y rinorrea asociada a compromiso de estado general de 4 días de evolución, a lo que agregó una sensación febril y tos húmeda productiva con expectoración mucosa. Podría ser que esté cursando con una bronquitis esta paciente. Asociado a ello, hay episodios aislados de hemoptisis de escasa cuantía. Al agregar la hemoptisis a esta historia previa de los 4 días, esto nos cambiará el diagnóstico, hará más prevalente, por ejemplo, una, una tuberculosis o hará más prevalente una neumonía, etcétera. Hay que preguntárselo. Pero hay que saber que la causa más frecuente de hemoptisis de baja cuantía habitualmente es la bronquitis aguda. Y dice que acude hoy al servicio de urgencia por disnea de inicio súbito de 3 horas de evolución, a lo que se asocia dolor pleurítico de gran intensidad, y a este dolor de gran intensidad se asocia taquicardia, sudoración y sensación de náuseas con un episodio de un vómito que tenía características de bilioso y de baja cuantía. Con esta nueva representación y este nuevo esquema, de alguna forma, esta historia ordenada, ahora sí podemos pensar en ciertas hipótesis diagnósticas más probables y menos probables. Entonces, lo más probable es que la paciente con esta disnea de inicio súbito y este dolor pleurítico, esta febrícula y este dolor que es tan intenso que genera síntomas vegetativos, en un contexto de una paciente mujer con antecedentes de trombosis venosa profunda, o sea, de trombo en las piernas previamente, lo más probable es que estemos ante una paciente con un tromboembolismo pulmonar o una embolía pulmonar. Siempre hay que preguntarnos de todas maneras, cuando generamos una hipótesis diagnóstica, ¿cuál es la evidencia de esto? O sea, ¿con qué probabilidad estoy fundamentando esa hipótesis? Y también preguntarnos qué otra cosa podría ser o podría generar los mismos síntomas, aunque sea menos probable. Para ir terminando los tips, que los tips eran, hay que, hay que generar transformaciones semánticas que sean muy esclarificadoras respecto al síntoma y que estemos seguros que el síntoma que estamos ocupando es lo que nos está relatando el paciente. Para ir perfeccionando esto y para ir avanzando en la asignatura de razonamiento clínico, debemos seguir haciendo práctica deliberada, que era lo que había dicho en la introducción. Y esto significa que los estudiantes, en este caso ustedes, se involucren con el trabajo y este trabajo sea un trabajo que vaya aumentando en complejidad y orientado a objetivos. Deben estar supervisados, ojalá por profesores que vayan retroalimentando este trabajo, y por eso es el objetivo de entregarles casos clínicos que están relatados por pacientes y que esto ustedes hagan la transformación semántica al síntoma correcto, que busquen además del síntoma, busquen la fisiopatología asociada, busquen la anatomía que se asocia y busquen la semiología
de cómo abordar ese síntoma cardinal, así como los síntomas asociados. En estas condiciones de alta expectativa, rendimiento y con revisión a mejora, lo más probable es que se vaya perfeccionando el razonamiento clínico y para poder hacer todo esto requerimos que ustedes trabajen junto con sus tutores en un entorno de aprendizaje que sea seguro, en lo que se entienda que el error es parte del razonamiento clínico y es una forma muy efectiva de generar aprendizaje en cuanto a la retroalimentación del error. Es en este momento donde es importante que cometan errores cuando discutimos casos en base a pacientes que no son reales, en este caso son relatos escritos. Por eso seguiremos enseñando razonamiento basado en guiones de enfermedad, que es lo que está de alguna forma inmerso en toda la historia que creamos y contamos en este relato de paciente que son largos. Y siempre hay que estar pendiente de que si genero una hipótesis diagnóstica, ¿cómo cambiaría mi hipótesis si agregara, por ejemplo, otro síntoma o cambiara alguno de los síntomas asociados? Por ejemplo, en la paciente que acabamos de ver, si yo cambiara la fiebre o la sensación febril por presencia de fiebre alta, haría probablemente más, haría que una neumonía fuese más probable. O si a esta fiebre, que pudiese ser de alguna forma una fiebre intermitente, agregara dentro de la historia que en los últimos 2 meses o en el último mes ha tenido una baja de peso significativa asociado a compromiso de estado general, caracterizado por astenia y adinamia más anorexia, probablemente cambiaría totalmente el diagnóstico más probable. En la próxima sesión empezaremos a hablar de cómo fundamentar la hipótesis sindromática y cómo perfeccionar que esa fundamentación sea correcta. Y esto viene desde que la autoexplicación, explicar en voz alta, paso a paso, el proceso que estamos haciendo de razonamiento clínico para resolver el problema del paciente. Por tanto, es como prepararse para enseñar, es como que yo me preparara para dar una clase a otra persona de lo que estoy tratando de pensar o generar. Otra forma es generar ejemplos concretos respecto a ciertas explicaciones de algunas ideas abstractas. O también una tercera estrategia, la codificación dual. O sea, por ejemplo, escribir lo que estoy pensando o lo que estoy oyendo o lo que estoy estudiando, pero además tener una codificación, además de la lectoescritura o además de lo escuchado, que haya una codificación dual respecto a que también aparezca algo visual. O sea, por ejemplo, si estoy hablando del ciclo cardíaco y estoy tratando de aprenderme los soplos, ojalá hubiese el esquema del soplo y además pudiese ver, por ejemplo, un esquema en 3 dimensiones del corazón y sus válvulas abriéndose en el ciclo cardíaco y generando la explicación de ese soplo. En síntesis, ¿qué es lo importante de esta clase? Lo importante es recalcar la importancia que tiene para el razonamiento clínico la representación del problema. Y esto es algo que, de algún otro modo, en medicina y en semiología no se presenta como un concepto a generar, la representación del problema. Está agregado en el Argente Álvarez porque razonamiento clínico fue agregado en sus primeros capítulos. ¿Y qué es lo importante de los tips que acabamos de dar hoy? Uno, la temporalidad es clave para la hipótesis diagnóstica y el calificador semántico entre hiperagudo, agudo, subagudo y crónico ayuda mucho al diagnóstico diferencial. Es fundamental que generemos una transformación semántica precisa respecto a lo que estamos interpretando del relato del paciente para llevarlo a un síntoma, porque probablemente ese sea nuestro síntoma cardinal y los síntomas asociados. Otro punto fundamental que acabamos de ver hoy es que el modelo de las 4 preguntas organiza la información y la estructura para generar una representación del problema ordenada.
Y esta representación del problema ordenada nos ayuda a seguir a quien nos está relatando la historia, por ejemplo, en una entrega de turno, en una entrega de paciente o incluso en la redacción de una ficha clínica. Y finalmente, la anatomía, la fisiopatología y la semiología de un síntoma no puede separarse del proceso de anamnesis y de la construcción de la representación del problema, así como tampoco se puede separar el conocimiento de saber realizar una comunicación efectiva. Por tanto, cada vez que trabajemos en casos clínicos donde debemos crear la mejor representación del problema, debemos tener un entendimiento sobre la fisiopatología de cada síntoma, de cada síndrome, así como su sitio anatómico y el correlato de conocimiento que tiene ese síntoma o ese síndrome. Muchas gracias por su atención. Ya saben, ahí están los canales de comunicación donde pueden ver las clases y pueden descargar material. También está mi contacto y mi mail si quieren hacer preguntas de forma directa. Ya hemos resuelto junto con los delegados las vías de comunicación, ya que han entregado una lista de todos los mails, por tanto, la información llegará a una especie de mail masivo de sus mails institucionales, dado que todavía está en proceso crear un classroom unificado de todo razonamiento clínico a nivel nacional. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima videoclase.